imposible, todo lo puedo. Dios nos bendiga en esta mañana. Damos gracias a Dios de tener esta oportunidad nuevamente de estar juntos para recibir palabra de Dios, para recibir un mensaje del cielo. Así que te damos la bienvenida, pon atención, toma tu parte, la parte que Dios preparó para ti esta mañana, palabra de Dios. Amén. Con nosotros, nuestra pastora Evangeli. Amén. En esta mañana, hermanos, quiero ir directamente a la palabra del Señor, que ha sido una semana muy intensa para mí, porque la palabra es tan poderosa, hermanos, que la palabra llega, corta, llega a lo profundo de nuestro ser y nos habla directamente. Quiero invitarles a mirar Mateo capítulo 14, versículo 28. Mateo capítulo 14, versículo 28. Yo le puse a esta palabra, tened ánimo, yo soy, no temáis. Vamos a partir con ese título, hermano. Mateo capítulo 14, verso 28. Habiéndolo encontrado, le damos lectura a la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Padre amado de los cielos, en esta mañana te damos las gracias, Señor, porque la porción de la lectura de tu palabra ya ha sido leída. Señor, ahora vamos a entrar en aguas profundas. Vamos a sumergirnos en la palabra, Señor, para ver qué tienes tú para cada uno de nosotros. Yo te ruego, Señor, que al sumergirnos en tu palabra, tú hables directamente a nuestras almas. Nuestras almas conocen tu voz, Señor. Ellas saben cuando tú estás hablando directamente a cada uno. Y yo en esta mañana te suplico, Señor, que abras nuestro corazón, que abras nuestra mente para que podamos comprender las Escrituras. Padre, te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Cuando, hermanos, leemos las Escrituras, nos damos cuenta que Jesús, nuestro amado Jesús, fue un revolucionario para su época. Él creó un impacto social y espiritual. Podemos ver y pensar que Jesús, el Mesías, el Dios hecho hombre, caminase sobre el mar. Perfecto, ¿no es cierto? Pero Pedro, ¿qué pasó? ¿Qué pensó Pedro? ¿Por qué pensó Pedro que él también podía hacerlo? Bueno, ahora, hermano, quiero que nos adentremos en la Escritura, en la mentalidad de un hombre judío como Pedro. Porque para poder entender tenemos que mirar hacia atrás, tenemos que ir al origen y tenemos que entender por qué, qué pasó. Muchos de los acontecimientos de la Escritura cobran un nuevo significado cuando lo vemos a través de la cultura hebrea. En la época de Jesús, los discípulos se sentían muy orgullosos de su sistema educativo, un sistema que comenzaba en la sinagoga local cuando los niños tenían 5 años. En este sistema se les enseñaba matemática, lógica, pero sobre todo se les enseñaba la Torá, que son los 5 primeros libros de Moisés. El sistema educativo estaba basado en promover a los más calificados y eliminar a los no calificados. Habían 3 niveles. El primer nivel se llamaba Bet Sefer, que era de los 5 a los 10 años. Era obligatorio para todos. El niño judío tenía que aprender de memoria todo el Pentateuco, o sea, el Génesis, el Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Los 5 primeros libros de la Biblia, de adelante para atrás, de atrás para adelante, tenían que recitarlo, incluso tenían que cantarlo. El maestro se encargaba de crear amor por la Torá para esos niños. En una de sus primeras clases, el maestro les hacía meter el dedo en un tarro de miel. Y cuando se llevaban la miel a la boca, el maestro oraba sobre ellos y decía, que la Torá sea tan dulce para tus almas como esta miel es para tus labios.
Qué lindo, hermano, cuando miramos la cultura. Qué hermoso. La mayoría de los niños, cuando llegaban a los 10 años, dejaban la sinagoga e iban a aprender el oficio familiar. Si sus padres eran pescadores, ellos iban a pescar. Si sus padres eran carpinteros, ellos iban a trabajar haciendo muebles. Si eran comerciantes, aprendían a comerciar. Solo aquellos niños que demostraban una habilidad especial para memorizar y aprender la Torá podían pasar al siguiente nivel, que solo los mejores podían acceder. Segundo nivel. El nivel se llamaba Bet Talmud. Era de los 10 hasta los 15 años. En este nivel no solo aprendían el Pentateuco, sino también todos los profetas, los salmos, los proverbios, los cantares y los libros históricos de memoria, todo el Antiguo Testamento. Era tan dura la enseñanza que la mayoría de los jóvenes abandonaban en el proceso y se iban a aprender el oficio familiar. Solo los mejores de los mejores pasarían al siguiente nivel. Tercer nivel, vamos. El Bet Midrash era de los 15 a los 30. Esos jóvenes tenían que abandonar la sinagoga local y comenzar a seguir a un rabino, del cual aprenderían sus interpretaciones acerca de la Torá. Eso se llamaba en aquella época el yugo de tu rabino. Ellos tenían que decidir a qué rabino querían seguir y aprender de él. Los rabinos eran las personas más importantes de la época en Israel, eran la élite social. No había mayor honor para una familia judía que uno de sus hijos llegase a ser discípulo de un rabino importante. El joven se postulaba y le decía: rabino, quiero ser tu discípulo. El rabino lo sometía a examen para poder probar su capacidad. Si el rabino no quedaba satisfecho con el examen, miraba al muchacho con mucho amor y le decía: parece que eres una muy buena persona, parece que amas a Dios, pero no estás calificado. Vete a tu casa y aprende el oficio familiar. Ahora, si el rabino veía potencial en ese muchacho, le decía una palabra que cambiaría su vida para siempre. Le decía: sígueme. ¿Les parece familiar, hermano? Le decía: sígueme. Y esa palabra, sígueme, alteraba la vida de ese joven para siempre, ya que dejaría su ciudad, su familia, todo su mundo conocido para empezar a seguir durante años, durante décadas, a ese rabino que se convertiría en el centro de su vida. Tanto era así que le llamaban padre. ¿Escuchó alguna vez? Padre. La obsesión del discípulo era captar todo de su rabino, aprender cada una de sus enseñanzas, imitar cada gesto. Por ejemplo, si el rabino iba por la calle y se acercaba a un árbol y sacaba una fruta, todos los jóvenes hacían lo mismo, y la obsesión del discípulo era parecerse a su maestro. Cuando los padres de esos jóvenes se despedían de ellos, ponían sus manos sobre ellos y los bendecían con esta oración: que el polvo de tu rabino te cubra la piel por completo. Eso hacía referencia a que cuando los rabinos iban caminando por los caminos polvorientos de Israel y todos sus discípulos sudorosos iban detrás, el polvo que levantaba los pies del rabino y que quedaba impregnado sobre la piel de los muchachos era considerado un honor. Un honor, hermano. Para ellos recibir cualquier cosa que se desprendiese de su rabino era un honor. ¿Podemos entender esto, hermanos queridos? Podemos abrir nuestra mente y comprender esta parte, pero dejemos hasta aquí la historia. El Evangelio nos cuenta que un rabino nuevo ha llegado a la ciudad, pero este rabino es diferente a todos los demás. Un rabino extraño llamado Jesús. Y él desafió todo el sistema rabínico. Él no esperó que los discípulos lo eligieran a él. Fue él quien eligió a sus discípulos. Pero atentos, no los eligió de entre una sinagoga local. No,
de una sinagoga importante, sino que se fue a las aldeas pesqueras, a las afueras de la ciudad, y se acercó a un grupo de pescadores. Y entre ellos había uno llamado Pedro, y le dijo: sígueme. ¿Habrá conocido Pedro este llamado? Sígueme. Si Pedro estaba pescando, ¿qué significa esto? Significa que Pedro estaba haciendo el oficio familiar, que Pedro no había dado la talla para ser discípulo de ningún rabino, que Pedro no era lo mejor de lo mejor, que Pedro no calificaba. Entonces Jesús le dice: sígueme. Y Pedro lo dejó todo para seguir a Jesús. Qué lindo, hermano. La palabra sígueme en la mentalidad judía tenía un poder transformador. La mente judía entendía que el rabino le estaba diciendo: creo que puedes llegar a ser como yo. Creo que puedes llegar a hacer lo que yo hago. Creo que puedes convertirte en mí. Ahora miremoslo desde la perspectiva de Pedro. Si toda tu vida te han dicho que no estás calificado y de repente viene un rabino y te dice: sígueme, es la oportunidad de tu vida. No puedes dejarlo pasar. Es la oportunidad de traer honor a tu vida y de traer honor a tu familia. Entonces lo deja todo y comienza un trayecto hacia lo desconocido. ¿Qué edad tenía Pedro? Si Jesús tenía 30 años y los rabinos buscaban discípulos menores que ellos, los discípulos eran jóvenes, no eran como nos muestran las películas de Hollywood. No eran tan ancianos, sino que eran jóvenes. Jesús y su discípulo, Jesús estaba haciendo milagro, estaba predicando, estaba alimentando la multitud. Y Jesús le dice a los discípulos: entren en la barca y vayan a la otra ribera, entre tanto que yo despido a la multitud. Una vez que los discípulos suben a la barca, el Señor subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, Él estaba orando allí solo. ¿Qué pasó con los discípulos? El tiempo había pasado y se hizo de noche. Y dice que vino una gran tormenta. La barca estaba en medio del mar, azotada por las olas porque el viento le era contrario. Los discípulos eran pescadores. ¿Habrán conocido una tormenta peligrosa? Sí, Señor. Pero dice que en la cuarta vigilia de la noche, entre las 3 y las 6 de la mañana, los discípulos estaban en la barca y en ese momento, en medio de la tormenta, en medio del miedo, que la barca es azotada de un lado para el otro, ellos ven a alguien caminando sobre las aguas. Lo ven a lo lejos. Ven la barca mecida por las olas y alguien lo ve y dice: es un fantasma. Otros dicen: es Jesús. Y el Señor les dice: tened ánimo, yo soy, no temáis. Es el título del mensaje: tened ánimo, yo soy, no temáis. No sé por la situación que estarás pasando, hermano, pero tened ánimo, yo soy, no temáis. Gloria al Señor. Entonces Pedro le hace una pregunta: si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. ¿Por qué preguntó eso Pedro? Porque era un discípulo. Y si ese rabino que estaba caminando sobre el mar era el rabino que hacía tiempo atrás le dijo: sígueme, le había dicho: creo que puedo llegar a ser como tú. Creo que puedes llegar a hacer lo que yo hago. ¿Se recuerdan lo que vimos en la historia? ¿Ah? Creo que puedes convertirte en mí. Si su rabino estaba caminando sobre el mar, eso era un desafío para que él como discípulo hiciese lo mismo. Entonces Pedro hace algo que marcó los libros de la historia de la humanidad. Desciende de la barca y da un paso y otro paso, manteniendo su mirada sobre Jesús. Todos en la barca están asombrados. De repente el viento sopla, hay truenos, relámpagos y altas olas. Pedro aparta la mirada de Jesús y comienza a hundirse. Es ahí cuando él se hunde, cuando le dice: Jesús, sálvame. Gloria al Señor. Y normalmente
leemos pensando que Jesús molesto le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pero yo creo, hermanos, que no fue así. El Señor no estaba molesto. Pedro era su discípulo y quería hacer lo que hacía su maestro, su rabino. Jesús como maestro debe haber estado feliz porque su discípulo al menos dio 2 o 3 pasos. Queríamos nosotros como maestros, hermanos, como instructores de alguna persona, hubiéramos estado felices de que hubiera tenido el valor de bajarse de la barca y caminar hacia Jesús. Pedro dudó de sí mismo, dudó de que podría ser como su maestro. Hoy quiero preguntarte, hermanos queridos, ¿por qué dudas? ¿Por qué dudas? Si estás conectado viendo y estás escuchando esta palabra, es porque en un momento de tu vida, ese rabino llamado Jesús interrumpió tu vida con una palabra que lo cambió todo y te dijo, sígueme. Es así, ¿verdad? Es así. Él te dijo, sígueme, y eso significa que tu rabino llamado Jesús cree que tú puedes llegar a ser como él. Hermanos, qué interesante la posición. Tu rabino cree que tú puedes llegar a ser como él. Tú puedes decir, es que tú no conoces mi historia, tú no sabes de dónde yo vengo, tú no sabes lo que ha pasado conmigo. Yo no estoy calificado. Querido hermano, bienvenido al club de los no calificados. Gloria al Señor. Bienvenido a ese club de los que no califican para nada. Gloria al Señor. Jesús antes y ahora ha tenido la tendencia de elegir gente no calificada, gente con serios problemas de carácter. La Biblia dice que lo vil del mundo, lo menospreciado del mundo, eso escogió Dios. Y gloria al Señor por eso. Si miramos los discípulos, Pedro era impulsivo, Tomás tenía duda, Mateo era traidor de su patria, Zaqueo era un cobrador excesivo, ¿se recuerdan ustedes? ¿Cuál es tu excusa? Jesús te dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que fui yo quien los eligió a ustedes. Gloria al Señor. No me viniste a buscar tú, fui yo quien fui a buscarte. Él nos fue a buscar a cada uno, hermano. ¿Alguna vez has pensado que Jesús cree en ti? ¿En la fe que Él tiene en nosotros? Está muy bien que nosotros tengamos fe en el Señor, pero ¿usted ha pensado alguna vez que Él tiene fe en nosotros? ¿Que Él piensa que tú puedes salir adelante? Sí, Él te vio y te dijo, sígueme. Los atletas olímpicos, hermano, llenan de honor a su patria y hemos estado viendo durante toda esta semana a los atletas olímpicos, ¿cierto? Los hemos estado mirando, hemos visto cómo nadan, hemos visto cómo hacen gimnasia, hemos visto cosas preciosas. Gracias. Y ellos han dedicado su vida a entrenar su cuerpo, a entrenar su mente, ¿para qué? Para darle honor a su patria. Entonces, cuando ganan una medalla, ellos están felices. Pero quiero decirte en esta mañana que tú y yo hemos nacido para dar honor a nuestro rabino. Hermano, honor a nuestro rabino, en lo que hacemos, en lo que pensamos, en lo que decimos, honor a nuestro rabino. Ser como tu rabino, hacer lo que Jesús hizo, convertirte en un reflejo de Jesús. ¿Qué hizo Jesús? Sanó a enfermos, libertó cautivos, dio vista a los ciegos, alimentó a las multitudes, confrontó a Satanás y lo expuso públicamente en la cruz. Gloria al Señor. Jesús hoy te llama, hermano, desde el mar de lo imposible, desde el mar de lo desconocido, desde el mar de lo peligroso, y te dice, tengan ánimo, yo soy, no teman. Gloria al Señor. Es el llamado de abandonar la barca de tu seguridad y dar un paso de fe, no en tu potencial, sino en la fe que Jesús tiene en ti. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Por ejemplo, hermano, cuando te entregan una medalla de honor,
cuando te entregan, cuando cualquier logro que podamos alcanzar en esta vida, en esta tierra, traerlo a los pies de Jesús. Todo logro que yo pueda obtener, todo logro que usted pueda obtener, tenemos que traerlo a los pies del Maestro, porque el Maestro es el que nos da todo lo que nosotros tenemos. Quiero contarte una experiencia que encontré en la historia. Dice la palabra, o sea, el Señor Jesús, hermanos, cuando vino a este mundo, vino a darle valor a las mujeres. Vino a empoderar a las mujeres, vino a bendecir a las mujeres. Pero yo quiero contarte una historia. Dice que el sistema romano, cuando un bebé nacía, lo ponían a los pies del padre. Si el padre no quería a ese niño porque había nacido con una malformación, o porque era mujer y él quería hombre, o porque dudaba acerca de su paternidad, él podía rechazar a ese niño o dejarlo en el suelo. Entonces tomaban a ese niño y lo llevaban al vertedero y allí morían. Pero ¿sabe qué hicieron las mujeres de aquella época? Iban a los vertederos, rescataban a esos niños y los traían a sus casas y se convertían en sus madres. Y así surgieron, hermanos, las primeras casas de acogida en medio de un mundo de muerte. Decidieron arriesgarse por la vida, sin micrófono, sin redes sociales. Conmovieron el Imperio Romano. Tomaron esos niños. Y se recuerdan ustedes que la palabra dice que llevaban los niños a Jesús y Jesús los bendecían. Esos eran los niños que llevaban al Señor. Esos niños que habían estado en el vertedero, que eran para morirse, ellas los tomaban y se los llevaban a Jesús. Esta es nuestra medalla, decían esas mujeres, que ponemos a tus pies. Por eso nos arriesgamos en honor a nuestro rabino. Qué lindo, hermano. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Estas mujeres nos dejan la vara muy alta. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Con esto estoy terminando, hermano. Quiero decirte que Pedro se hundió, pero nunca se ahogó. Y el único que terminó en los brazos de Jesús, mientras los demás estaban en la barca, fue Pedro. Y a mí no me parece que eso sea ningún fracaso de ninguna manera, porque terminar en los brazos de Jesús es el mejor de todos los finales, hermano, qué lindo. Es el mejor de todos los finales. Gloria al Señor. Aunque sea después de haberte hundido, después de haberlo intentado, por haberlo intentado, es un buen final. En esta mañana yo te quiero decir, hermano, tened ánimo. Yo soy, no temáis. Si Él te dijo en alguna oportunidad, sígueme, y tú estás ahí en el camino siguiendo el polvo de tu maestro, siguiendo las pisadas de tu maestro, quiero decirte que en esta mañana dediquemos nuestra vida a servir a Jesús, a traer todo a los pies del maestro. Todo logro, toda buena dádiva que logremos en esta vida es para Él. Es para Él. Y recordemos, ¿qué hacía Jesús? Hacía milagros, libertaba cautivos, alimentaba a las multitudes, daba vista a los ciegos. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? ¿Cuál es nuestra tarea? Llegar a parecernos a nuestro Maestro. Tenemos que tener la obsesión, hermano, de tener un reflejo del Maestro, que seamos un reflejo de Él. En esta mañana yo quiero invitarte ahí en tu casa a levantar tu corazón, a levantar tu alma y decirle, Maestro, aquí estamos, queremos rendirte todo honor, todo lo que soy, todo lo que espero ser, todo te lo debo a ti. Dios los bendiga a todos, hermanos. Dios bendiga también a todos los hermanos que diezman. Yo nunca les estoy recordando porque ese es un compromiso cada uno de nosotros. Y estamos arreglando el templo ahí porque tienen que ser las cosas muy bonitas para las cosas del Señor. Y además Dios bendiga a todos los compromisos que tenemos, que hemos podido bendecir a las hermanas que bendecimos siempre. Saludos a todos, así que hermano Bardina, Dios la bendiga, ya déjeme un pedazo de torta, llegaré más tarde por ahí. Así que Dios bendiga a nuestra hermana Yané, Dios bendiga a su madre, nuestra hermana Zulema, Dios la bendiga grandemente y así Dios los bendiga a todos. Mire, nosotros vivimos por misericordia de Dios. La situación puede decir cualquier cosa,
El mundo puede decir cualquier cosa, pero nosotros confiamos en Dios. Respetamos a todo el mundo, pero lo que es nosotros confiamos en Dios. Confiamos en Dios. Él es nuestra esperanza. Él es nuestro Dios. Por lo tanto, a Él los vamos a encomendar. Padre Celestial, en este hermoso día que nos has regalado, Señor, de vida y salud, Señor bendito, ¿cómo no darte gracias? Gracias porque estamos vivos. Gracias por la salvación de nuestra alma. Gracias por el perdón de nuestros pecados. Gracias porque te llevaste nuestras enfermedades. Muchas gracias. Gracias porque sabemos que esta semana tenemos respuesta para nuestras peticiones que tenemos delante de usted, Señor. Esos problemas económicos, de trabajo, esos problemas familiares, esos problemas de salud. Esta semana tenemos respuesta y buena respuesta con tu ayuda, porque el que confía en Jehová jamás será avergonzado. Muchas gracias, Padre Celestial. Cuídalos, líbranos de todo peligro, de todo mal. Tenemos, Señor, que salir a hacer cosas porque hay que hacerlas. Pero líbranos, Señor, que la protección divina sea con cada uno de nosotros. Bendice a cada hogar representado. Visita los hogares de tus hijos, Rey del Cielo. Te necesitamos hoy más que nunca. Este mundo tiene que saber que tú eres el que manda y que nosotros somos tus hijos. Ayúdanos por misericordia. Danos sabiduría, Señor bendito. Dios mío, llena nuestra aljaba por misericordia, Rey del Cielo. Bendice grandemente, Señor, a todos los que confiamos en tu nombre. En el nombre de Jesús, de norte a sur, declaro bendición para todos los cristianos. Para toda la misión, Señor, Rosa de Sarón, muchas bendiciones. Ahora que la paz tuya, que la misericordia tuya, Señor, y la protección divina sea con cada uno de nosotros, ahora y siempre. Amén y amén. Muchas gracias. Que Dios les bendiga a todos. Dios les bendiga a todos. Amén.